Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva sesión de Caña Política, este año comenzando el 2021. Después de haber visto durante el final del 2020 sesiones de territorio, de contingencia, volvemos al tema que vio nacer este programa, que es Arte y Política en su segundo ciclo. Eh, para eso estoy hoy con un gran destacado artista chillanejo de nuestra ciudad, de nuestra comuna. Me refiero a Luis Arias. Él es un artista visual, artista gráfico, artista de la Casa Taller Azul, que nos va a contar sobre su arte, su vida, sobre arte política en Chillán. Hola Luis, gracias. Hola Jorge, muy bien, acá estamos justamente en la Casa Taller Azul, que, que viene como a reforzar esa parte de la dimensión de arte y política, puesto que es un espacio independiente que ya tiene 21 años, es un colectivo de arte y que trabaja desde lo que se conoce como la experiencia autónoma. Entonces, desde ahí a lo mejor poder vincular esta noción de arte y política, sin duda que puede hacer un punto de inflexión en este territorio. Muy bien. Luis, eh, ¿cuándo partió la Casa Taller Azul? ¿Qué haces ahí? ¿Qué se hace? Bueno, como parte, primero que nada, eh, esto surge a partir de una beca que recibo por Hernando León, que él crea el Museo Internacional de la Gráfica del año 97. En ese tiempo yo venía llegando de vivir de comunidad en Mapuche, viví 4 años en ella, y él hace como un workshop para artistas locales y de los cuales me selecciona una obra para integrar la colección del museo. En ese tiempo entonces me invita también a participar del proyecto y yo me voy a Alemania a trabajar al taller de gráfica de Dresden y ahí de ahí me voy a trabajar en un espacio que se llama el Atelier House, que era la casa taller de León. En ese contexto, a mi retorno, obviamente me quedaba solamente el dinero para poder arrendar una pieza, y nos juntamos con un grupo de artistas, entre ellos Evelyn Rosa, Patricia Alcayaga, Virginia Trau, el propio León, y en la calle Palermo, número 61, encontramos una casa muy bella, que era una casa pintada de azul, pero que era una casa que tenía ciertas características. Tenía las características de ser como estas casas valdivianas, ¿cierto? Muy altas, de madera, y que estaba en la ciudad de Chillán. En ese tiempo la calle Palermo tenía unos adoquines. Por tanto, la atmósfera que generó esta casa, que era una casa de unos médicos, al transformarlas en espacios talleres y en espacios, al transformar este espacio en un espacio semipúblico, le dio un giro a esa calle. ¿Ah? Entonces, eh, por un lado, así surge la Casa Taller y así también surge mi ingreso a la Casa Taller, siendo uno de los fundadores con esta idea. Y hoy día continuamos, del grupo inicial está Carlos González, que tiene un estudio de grabación que se llama Estudio La Pieza, y hoy día ya es un sello discográfico, es un proyecto que se está trabajando desde acá, desde Ñuble y desde Chillán y desde este taller, y se está desarrollando también la experiencia de obviamente tener dividido el taller en varias áreas. Principalmente nosotros lo construimos principalmente como un taller y posteriormente lo constituimos como una especie de laboratorio. Entonces dice Casa Taller Azul, taller y laboratorio de arte y cultura, tener esa posibilidad de reflexionar, de experimentar, de desarrollar técnicas tradicionales de las artes de la visualidad, como el grabado, no sé, trabajar con escultura. Tenemos un pequeño centro de documentación y archivos sobre arte contemporáneo y artes visuales en general, patrimonio también, que nos permite también estar actualizando contenido. Acá han venido investigadores a desarrollar algunas tesis, a desarrollar algunos ensayos sobre arte, han utilizado parte de los documentos y los archivos que nosotros tenemos. Y bueno, eso es como a grosso modo lo que es la Casa Taller Azul. Por tanto, es un pequeño espacio autónomo de producción de sentido.
Ok. A propósito de producción de sentido y justamente de censar, ¿no? Para Sí, el público general, el arte se ve, se mide en el producto, cuando está la obra y se acerca a ella y experimenta algo con ella. Eh, Desde el estallido social en adelante no ha habido mucho espacio para mostrar productos, ¿verdad? Se cerraron galerías, teatros, espacios artísticos, demostrativos, pero no se ha apagado el proceso, lo que no ve el público, pero sigue el artista en lo suyo. ¿Cómo ha estado ese proceso durante este tiempo, desde el estallido social, ahora que se vinculó temporalmente por pandemia? Tenemos una especie de cultura sitiada, ¿no? Por sí. una, por condiciones naturales, que suena como algo literario incluso, ¿ah? Eh, ¿Cómo están los procesos creativos? ¿Es Yo, el yo- proceso en sí un producto también para el artista? ¿Puede ese proceso ser visibilizado y alcanzar al público general que va a ver producto en general? claro, a ver, eh, me gustaría irme para esa pregunta, irme un poquito atrás. A propósito del concepto del arte como arte sitiado y tal vez entender esta relación arte-política. Eh, Primero nada que decir que con esta idea de la modernidad, y mira que me fui atrás, me fui al periodo Dale, medieval, dale. moderno, ya, pero voy a ir andando rápidamente para llegar al hoy. Eh, con esta idea, un poco para hacer la didáctica, con, eh, con la modernidad surge la noción de autor, ¿cierto? Surge la idea del artista. Eh, y en ese contexto, antes éramos artesanos todos, ¿ah? Éramos productores de eventos. Tal vez, si hacemos esa analogía, el autor como productor de sentidos y el artesano como productor de eventos, si lo pudiéramos vincular hoy día en un postcapitalismo exagerado, pudiéramos decir que también tenemos estos mismos elementos hoy día circundando nuestra idea de cultura o el aparato cultural. Entonces tenemos por un lado una institucionalidad que ofrece esta idea del espectáculo, esta máquina del arte como industria, pero por otro lado están estos operadores de sentido que son estos irreverentes artistas que casi nunca están conformes con nada. Entonces, ¿qué sucede? El espacio público, por esencia, es un espacio político. ¿Ah? Es el espacio político de las marchas, es el espacio político de, de las procesiones, del andar, del carnaval, eh, y también, por supuesto, es el espacio político del arte. ¿Ah? Y hoy día si bien es cierto, ha habido elementos como de resistencia cultural, pero también han habido proyectos que han revolucionado eh, el orden normal de ver la ciudad y de vernos desplazados por la ciudad. Y ahí el arte ha hecho mucho. Entonces, no solamente ha colocado en cuestión esta idea del espacio público, sino también elementos que dentro del espacio público y dentro de la historia de la cultura, por ejemplo, los monumentos, lo han resignificado. Y antes de la crisis sanitaria tuvimos una revuelta social. Y una revuelta social porque hace un tope también a una idea de ver la realidad y de sentirnos instalados en una realidad que para nosotros hoy día es bastante adversa. ¿Ah? Entonces yo siento que ahí el arte y las prácticas culturales y artísticas en general, lo que han hecho, se han hecho cargo de su tiempo. ¿Ah? Y están trabajando en forma muy horizontal con las comunidades en general. Desde ese lugar, el, el artista también trabaja como una especie de etnógrafo, ¿ya? Trabaja desarrollando, habitar este campo, desarrollando, haciendo lectura y generando, obviamente, los proyectos culturales, artísticos o estéticos. Entonces, yo así me gustaría como responder tu pregunta en relación a esta idea de la ciudad o la cultura sitiada, y entendiendo que en esta tensión
hay una acción de, como entendiendo ya esta misma lógica de cultura sitiada, también hay una dinámica de acción y repliegue. El arte lo que hace es, eh, presenta un proceso, después se repliega, rearma su proyecto y lo vuelve a tirar, ¿te fijas? Entonces, eh, siento que esta dinámica cultural hoy día, que a una primera lectura está en nuestra piel, vamos a necesitar más tiempo para que decante y poder a lo mejor hacer como un mayor análisis más profundo, pero sí es lo que está sucediendo hoy día. Entonces, están las performances, están las marchas, está la danza, está la poesía, están los fanzines, están los graffiti, están los stencils, está la música, están los cuerpos, ¿te fijas? Entonces, siento que es una invitación también a repensarnos culturalmente, pero como comunidad, no solamente desde el campo del arte. Tú has dicho que el espacio público es el espacio político del arte. ¿Y el Sí. espacio privado? ¿Qué tal? El taller en sí, ¿no es político acaso? Sin duda, pero cuando yo lo planteaba, lo decía como lo decía Habermas, en este sentido de imaginarnos el espacio público como un espacio eminentemente político. Ujú. Ahora, es un espacio político a recuperar por las comunidades. Es el gran espacio de sentido. El espacio, bueno, cuando hablamos de un colectivo, y tú ves acá gente transitando para un lado y para otro, es que el espacio taller también es un espacio semipúblico, Ajá. también por tanto es semipolítico. entonces, cuando te decía, está el centro de documentación, están los talleres operando, es porque hay una urgencia de vida. ¿Ah? En esa urgencia de vida, el taller es como el territorio liberado para desarrollar las experiencias, porque están las herramientas, porque está la prensa, porque están los archivos, porque está el estudio, porque están los hornos para trabajar con vidrio, con cerámica, porque están todos los elementos prácticos para desarrollar la técnica. Entonces nos volvemos a lo premoderno, a la manualidad. Eh, pero el proceso cultural, la reflexión sucede acá adentro. Y eso es lo importante. Ahí va, pues. Ahí la política, más pensando o actuando con reflexividad, uno debiera pensar que todo lo que parece como menos político o político, probablemente lo más político de todo. Esa sería una hipótesis, que Sí, sí, claro. podríamos acercarnos a eso. También con lo que tú dices de que el espacio privado ahora ya no es tan privado, el taller está más público. Probablemente eso es lo que a la gente podría interesarle más o ha manifestado interés incluso en ver al artista trabajando, no necesariamente mostrando su trabajo, Correcto. ensayando. Se han mostrado muchos coros, por ejemplo, que ensayan y se proyectan los ensayos, se emiten los videos, se comparten. Más allá de ver un coro cantar, por ejemplo, sobre un escenario, en una tarima, se ven sus trabajos, sus esfuerzos. ¿Qué pasa con el artista gráfico? Que es un poco más quieto, ¿no? Que hay que ir a visitarlo a veces. Mira, Sale el artista básico, se revela contra eso también, porque fíjate que el taller también puede ser una víctima política del propio arte. Si uno mira así que el arte se hizo público y ahí está su espacio político, ahora llegó el momento del taller, digamos. bueno, si tú pasas por la feria y te encuentras en un taller de hojotas y te encuentras un talabartero, tú vas al taller porque tiene una práctica cultural que es única. Lo mismo pasa con los talleres de arte, y ahí ya lo estoy tomando como dentro de la lógica de la técnica. Pero también está esta otra idea de que lo importante, y, y creo que más de algún artista comparte esta idea, más allá del resultado de la obra, y de lo cual normalmente la institucionalidad o las industrias culturales se hacen cargo, que son del fetiche del arte, lo que importa para la producción de arte es el proceso, ¿cierto? Claro. El proceso es espacio íntimo, casi sagrado, podríamos decir, del cual es lo realmente importante en la producción de obra. Entonces, y ahí, a mi gusto, se tiene que guardar esa intimidad, Ok. a mi gusto.
Pero puede ser una actividad Sí, compartida sí, también. Por ejemplo, me pero por recuerda, supuesto, lo sin que tú me duda. dices, me recuerda un poco lo que pasaba con los talleres literarios en dictadura, ¿no? Que muchos de esos cuentos nunca se publicaron, pero ahí había un proceso político importante en el análisis del material, en el trabajo del tallerista, que en el trabajo de un artista visual podría pasar algo si se masificara la enseñanza, por ejemplo. Claro, ahí en ese punto yo creo que tú has tocado también como lo que pudiéramos estar pidiendo para una nueva constitución. O sea, decir que las prácticas sensibles son unas prácticas de derechos humanos. Entonces, por tanto, el derecho a la memoria, el derecho a la cultura, el derecho a las artes, como una práctica de derecho, y en eso está esa condición de la vinculación con la educación, debieran ser prácticas que tal vez en un futuro las pudiéramos tener como una carta guía de nuestro país. Pero mientras tanto se hace igual, ¿te fijas? Mientras tanto se hace igual y con porfía, se hace igual desde la cultura, desde la contracultura, De la resistencia. desde las resistencias, siempre se ha estado haciendo y sobre todo desde las partes más frágiles, menos institucionales. Entonces, por eso decía que el taller también se constituye en un espacio de pequeño territorio liberado para las prácticas artísticas, porque si bien es cierto, acá hay un núcleo duro de gente que financiamos el espacio y lo echamos a andar y fortalecemos sus materialidades, acá constantemente están pasando artistas, jóvenes, estudiantes que vienen a desarrollar la experiencia, por un lado, de la gráfica o de la cultura en general, o de la música, donde se están constantemente generando proyectos culturales, ¿ah? O por lo menos generando la idea de la experiencia. Entonces eh, el, este tipo de espacios, que no es el único tal vez son espacios que deberían seguir existiendo en nuestros territorios. Ujú. Tú has tocado algo ahí que es importante a mi juicio, y que es la cercanía con otros actores, Uh -huh. estudiantes, pobladores, ciudadanos común y corriente que tienen interés, ya sea de apreciar, de sentir el arte o de ser artista propiamente tal. Eh, ¿Cómo se dan las colaboraciones con los artistas en estos momentos que son difíciles, donde no hay financiamiento, donde no hay posibilidad de obtener dinero, por ejemplo, a través de la exhibición? Sí, bueno, mencionar que en el caso de Ñuble específicamente, tenemos un Ministerio de la Cultura, pero Ñuble no tiene una política cultural en esta actual administración y tampoco la va a tener porque pareciera que todavía no existe la voluntad política, ¿ah? Entonces, desde ese lugar, uno pudiera decir que la práctica cultural se mantiene desde la autonomía y en este espacio como de rebeldía, ¿ah? Pero por supuesto, hay otras cosas que son coactadas por la institución y que obviamente, como no existe una política cultural regional, la administración de los agentes culturales, hoy día lo que hacen ellos es decidir en qué quieren ellos gastar las lucas, ¿te fijas? Entonces, ahí hay una distancia de política, no solamente política pública, sino que de políticas culturales entre la comunidad y estos agentes. Ujú. Entonces, es lamentable, tal vez vamos a tener que esperar una nueva administración para que realmente Ñuble pueda por fin tener las políticas culturales que se merece, ¿te fijas? Entonces, y en ese sentido sí es una opinión política, de política de arte. Pensando en el apoyo del arte desde el punto de vista institucional, ¿verdad? Gobierno, Sí. lo que corresponde a la jerarquía. ¿Y cuál es el contacto con el mundo empresarial, el privado? ¿Qué hace por el arte gráfico o visual aquí en Chillán? Mira, eh, primero que nada mencionar tal vez que en Chillán todavía no hay una especie de mercado del arte, hay un mercado incipiente. Si lo pensamos desde la perspectiva de las galerías de arte, como que pudiera ser el punto para medir el tema de la compra de obra, por ejemplo, te puedo decir que en Chillán hubieron dos galerías de arte, ¿ya? Una fue la Silvia Molina y otra sala que estuvo en el Banco Concepción en los años 80. Ujú. 80 y la Galería Silvia Molina hasta los años 90. Hasta esa fecha no han habido como proyectos eh,
hacia ese enfoque de generar galerías comerciales. Yo creo que hay que tomarlo, hay que invitar a la comunidad a que pueda entender que invertir en arte o invertir en prácticas artísticas también es parte de, no sé si era de esta idea de ser ciudadano más libre, o una formación integral, o simplemente por el gusto estético, pero tal vez todas las anteriores pueden ser una invitación a que la comunidad se acerque y pueda entender que a lo mejor en vez de comprar una reproducción, puede tener una original, aprender, como decía anteriormente, de entender que las prácticas sensibles son un derecho, y por tanto el gusto por la estética o, o, o por las prácticas que están vinculadas al arte también son de, pueden ser de posibilidad de cualquier persona en el fondo. ¿Eh? Eso es. Entonces hay que trabajar para eso. ¿Eh? Okay, está como reafiliación, ¿no? Y más identitaria con el arte local. Me imagino que será en otras partes del país también. ¿Cómo estos debates de alguna manera pueden incidir en la Convención Constitucional? ¿Qué esperarías tú que llegase a la nueva Constitución, ya que mismo tocaste el tema del punto de vista educacional y de que la cultura es vista como un derecho? Claro, eso es primero que nada. O sea, imaginar el gran paraguas que serían estas prácticas sensibles dentro de donde tenemos el arte, la cultura, la memoria, el patrimonio. Eh, Entender que nuestras comunidades tienen derecho a tener archivos, museos. Eh, Te lo menciono a propósito porque yo también trabajo en uno, en un museo pequeñito que es un museo municipal, pero que el Estado no se hace cargo de eso. Entonces, tener un museo no es tener un lugar con piezas expuestas en un espacio para que la gente pueda disfrutar de ellas, sino que también necesitan sistemas de conservación, necesita investigación, necesita una cadena de valores culturales que son las que constituyen al museo en un depósito de memoria y que hoy día con los diferentes tipos de enfoques en la museología, por ejemplo, la museología social o la museología crítica o la nueva museología, o sea, pasar del museo objeto al museo sujeto y del museo sujeto pasar a esta relación mucho más directa con las comunidades, son los grandes desafíos que tenemos. Pero para llegar a eso también necesitamos un respaldo administrativo, un respaldo de infraestructura, de recursos que permitan que los museos también puedan conservar el patrimonio que son de todos, ¿te fijas? En ese sentido, nuestra actual constitución no resguarda eso, no resguarda los museos particulares, no resguarda los museos municipales, no resguarda las grandes colecciones que no pertenecieran a la antigua DIVAN. Entonces ahí hay como un temazo que en una nueva constitución debiera estar eso. Por supuesto, también está esta relación que tú me vinculaste con la educación. Y es hoy día cuando en estos periodos de pandemia, cuando el concepto de salud mental empieza a operar como una necesidad importante, cuando vemos el tema del encierro, y es cuando más prácticas artísticas y culturales se han desarrollado en casa, ¿te fijas? Entonces la gente como que de repente empieza a agarrar los libros, los vuelve a leer, como que se acuerda que aprendió alguna artesanía alguna vez, como que se pone a pintar la casa. Sí. Nunca había visto tanta gente en Sodimac, ¿cachai? Haciendo filas como para arreglar la casa. Entonces, Pintando, claro, de todo, haciendo de todo. mueble y de todo, con lo que hay. Entonces, hágalo usted mismo, ¿cierto? Hágalo usted mismo. Hágalo usted mismo y sálvese quien pueda aquí. Entonces, en esa lógica, claro, nuestras prácticas artísticas y estéticas hoy día son un, un gran aporte para nuestras comunidades y tal vez hoy día pueden ser el lugar de encuentro con este ser afectivo, con este ser creativo que todos tenemos y que a través de las prácticas artísticas uno las puede como a veces canalizar. Claro. ¿Ah? No me refiero solamente a las bellas artes. Prácticas que constituyen lo que estábamos desde el comienzo llamando más o menos proceso, ¿no? Eso, Sí. tú has dicho algo que de alguna manera presenta los elementos,
casa, sujeto, pandemia, salud Sí. mental, es decir, hay una voluntad y un pulso creativo que obviamente siempre es político, más aún en un contexto tan político como el previo a la pandemia, el que veníamos, un contexto tan intenso como fue la revuelta social. Y cada uno hace lo que puede con lo que tiene, y a mí me gustaría ver qué se hace en Casa Taller. De aquí veo que hay unos materiales, hay una... ¿Qué es lo que es eso para hacer grabado? La Acá gente... hay una prensa, bueno, la casa taller es un montón de casas llenas de cachivaches. Así se Tiene, puede ver, así. sí, normalmente somos como, eh, no sé, pues, tenemos la prensa, que es una prensa de carácter medieval que permite trabajar las técnicas de hueco grabado, o sea, grabados de bajo relieve. También trabajamos técnicas de grabado sobre relieve, como la silografía. Se trabaja también algunas técnicas de impresión como la serigrafía. Yo acá tengo una matriz, por ejemplo, que estaba trabajando, que son unos, equilibristas de la esquina, pero son mi reflexión sobre de estos personajes. Tengo que aclarar que yo trabajo sobre un tipo de imaginario que tiene que ver con la lira popular, ya hace bastante tiempo, yo diría que desde el año 97 por ahí. Y entonces estaba como un poco mencionando, un poco más o menos cuál era la vinculación que yo desarrollé con el grabado. Yo había comentado que había vivido 4 años en comunidades mapuche, entonces por tanto mi búsqueda en aquel entonces, y desde el fines de los años 80 en adelante, ¿Ya? tenía que ver con esta idea de América. Esta idea de América vincularla a los relatos, los sueños, los cantos de pueblos originarios. Entonces, lo primero que fui a hacer, me acuerdo yo a principios de los años 90, era ir a estudiar la biblioteca del Museo Chileno de Arte Precolombino. Ahí me encontré con unos textos de Martín Gusinde y Annie Chapman sobre Onas, vida y muerte en Tierra del Fuego, y obviamente el trabajo que Gusinde hace con los Selknam cuando él se va a vivir como cura salesiano y a la ceremonia del Jaime. Bueno, eso me sirvieron a mí para poder eh, entender, entender esta dimensión de la importancia de los pueblos originarios, la importancia del relato, de esta dimensión barroca de nuestro continente, y que era reforzado un poco también con esta idea de la infancia. Eh, de ahí que me voy a vivir después a comunidades mapuche, eh, por ahí familia, tengo un hijo, tuve amores con una machi, y eso significó también que al tiempo después me fuera a vivir a varias comunidades, y entre ellas estuve en una comunidad que se llama Puaucho, en el sector de Puerto Saavedra hacia la costa, donde en una oportunidad, a partir de un pentucún, que es un saludo tradicional, eh, un lonco mapuche me dice, bueno, eh, él empieza como a presentarse y empieza a hablar de su árbol genealógico para atrás. Y él me dice, mira, bueno, mi nombre es tanto por parte de madre, mis padres, sus padres eran tantos, sus padres más atrás eran tantos, pero cuando me tocó a mí responder, yo no sabía mucho de mi familia, de mi herencia. Eh, entonces me dijo, bueno, Peñi, es muy importante que usted venga a saber acá de nuestra cultura, pero más importante que sepa de las suyas. entonces, entonces fue un balde de agua y fue una gran lección de vida. Entonces lo que yo hice fue justamente volver a este Chillán y a estas calles de las cuales todavía no me muevo, que es la calle Lumaco, que hoy día se llama Claudia Rau, que era la calle donde había nacido mi abuela y que ahí había criado a sus hijos y a sus nietos, y que los crió cocinando, lavando ropa, mi abuelo carpintero, y empecé a ahondar en esas vidas. Y, y aprendía de aquello que en un momento era muy cansador para mí, que era ir a la feria, venir cargado con los choclos, porque mi abuela cocinaba, hacía humita, pastel de choclo, entonces nosotros veníamos cargados como chinos. Entonces, pero entendí que eso era un tremendo capital cultural, porque el carro lo parábamos afuera del Chico Ernesto, ¿te fijas? Donde la señora Tato, entonces ahí está el cachito que lustraba zapatos, estaba las señoras que pelaban las papas, estaba la Cami 1, estaba donde Arturo, eh,
Entonces era un capital cultural que tenía que no lo había aprendido a leer, ¿ya? Y que en ese tiempo tampoco lo quería leer, pero sí lo había asimilado, sí tenía en la memoria esos elementos, y obviamente entendí esa gran dimensión de la feria y el mercado, y el año 2009, desde el 2003 empecé con un proyecto para hacer un libro sobre la historia del mercado, y salió el 2010. Y eso fue un, un aporte de este Luis Arias que pasa desde la gráfica, desde la pintura, desde la investigación, a esta otra dimensión como más editorial. Entonces, eh, esta idea de entender el conocimiento como un campo expandido, donde, donde la idea de de los saberes, en el fondo también forman parte de mi propio hacer, ¿te fijas? Entonces, aprender de esos relatos, de esos feriantes y de esos oficios, ¿te fijas? Para mí fue muy enriquecedor. Y el libro fue una compilación de textos. Gabriel Salazar, a partir de un texto de Gabriel Salazar que se llama Ferias Libres, Espacio Residual, y quien también le gustó mucho el proyecto, no escribe el prólogo. Participa en ese texto Paola Ruth del Canto, que eh, trabajó en la fotografía y que me pasaba a buscar como a las 5 de la mañana y ahí nos íbamos a la feria a buscar a hacer como toda la rutina de los feriantes. Estaba Fidel Torres, que también hizo una selección de textos, estaba Patricio Contreras, que desarrolló el proyecto de diagramación. Yo hice el marco teórico de ese proyecto y elaboramos un proyecto muy bonito que reunía, no sé, pues desde nuestros premios Nobel, la Gabriela, Neruda, Pablo de Roca, eh, Marta Brunet, en fin, tantas, Bolodia Teistel, tantas personas que habían escrito sobre la feria y que formaban parte de nuestra memoria colectiva. Encontramos un archivo fotográfico en la iglesia de San Francisco cuando estaba de abad el cura Manuel, y después nos dimos cuenta que ese archivo fotográfico eran la mayoría de imágenes de Carlos Dorliac, pero eran junto a las imágenes de Darío Brunet, son las imágenes, son nuestro archivo del 1910 en adelante que tenemos en Chillán. Entonces, nos mostraban un Chillán antes del terremoto del 39, la señora Erna Soto del local número 1, donde también fue a comer Julio Escame, me comentaba de cómo era esa feria antes del terremoto del 39, que ella había alcanzado a vivir, que había estado en la Recoba, que tomaba café de trigo mezclado con café de higo, que en fin, era un universo distinto y que claro, es el gran lugar pluricultural hoy día por excelencia de la ciudad. ¿Te fijas? Sí. Es maravilloso esa feria, es conmovedora. Y, y en gran parte le debo ese cariño, ese amor a entender ese lugar como un lugar de investigación, de aprendizaje. Por un lado mi abuela, por un lado tal vez a ese mapuche que me dijo, váyase de vuelta para su casa, y vaya a aprender allá, porque Claro. acá, pero allá es su lugar. Y eso, caramba que es potente. ¿Ah? Entonces, claro, cuando dicen, nosotros somos los de acá, cuando dicen los mapuches, nosotros somos los que habitamos acá y nos están quitando nuestras tierras, es que tienen toda la razón. Y en ese contexto, y no es solo la tierra física, es esta dimensión cultural también, ¿te fijas? Que, que malamente a veces en este ñuble entendemos, puesto que nuestra cultura criolla, y eso se lo debemos a Mariano Latorre, todavía nos mantiene apegados a ciertos fetiches y no a esta otra gran dimensión, que tal vez es la que nos permite como dialogar y entendernos culturalmente y es lo que nos hace hoy día tal vez exigir una nueva constitución con estas prácticas, ¿te fijas? Que contengan educación vinculada a las artes, porque las necesitamos desde pequeños, ¿te fijas? Desde pequeños hasta que somos adultos y que sea parte natural nuestra. Ya que hablaste de pequeño, ¿qué pasaba en tu barrio? ¿Qué pasaba en las casas de tu barrio? ¿Qué mundo cultural había ahí?
Confiesa. Claro, maravilloso. Porque, bueno, a mí me tocaba ir a dejar la ropa. A la Mariona, al Portal Rojo, al Embassy Cabaret. Era un barrio detrumado, ¿cachai? Yo le decía que era el límite entre civilización y barbarie. Porque por un lado, de Prat hacia las Toscas, obviamente, creo que en un momento lo conversamos, que eso se transforman en espacios cronotópicos. ¿Por qué cronotópicos? Porque son, ya no existen los lugares, pero quedan los afectos. Entonces, a partir de esos afectos, del transitar por aquellos espacios donde ya no está el lugar físico, pero sí tu memoria puede reconstruir un paisaje, puede reconstruir una memoria, eh, el espacio se vuelve a resignificar, se vuelve a levantar, ¿te fijas? Y en ese sentido, la calle Lumaco, que es la calle Claudia Raúl hoy día, es una de las fronteras de la ciudad que tiene una profunda carga cronotópica para muchos chillanejos y chillanejas, por esta misma relación entre lo público y lo privado, ¿te fijas? Entonces, eh, de lo cual Ñuble no habla mucho de eso, Chillán tampoco, pero en esta dimensión, en la dimensión cultural, es muy rico porque eh, dialoga con algo muy importante en nuestras comunidades, que son los afectos, ¿no? Tú tienes una Y construcción sobre ese barrio como un espacio cultural, sobre las personas de ahí como sujetos culturales, a partir de que ibas a dejar la ropa y también del propio imaginario, conocer a la gente. ¿Qué está sí, pasando ahora, Luis? ¿Qué está pasando ahora en las casas de Chillán en estos momentos? ¿Qué has visto tú? ¿Qué te han contado? bueno, primero que nada las casas ya no existen, po. Toda esa arquitectura de influencia moderna, de la cual nos hemos jactado mucho. eh, Chillán curiosamente, por ejemplo, varios autores que son de categoría mundial. ¿Te fijas? Primero que nada, Tibor Weimer, que llega desde la Bauhaus, ¿cierto? De Alemania, llega a Santiago, genera la reforma de la Universidad de Chile en la Escuela de Arquitectura. Después viene con Müller a Chillán a participar del proceso de reconstrucción, crea el cuerpo de bomberos, participa también en el tema de los edificios públicos, donde hoy día va a ser eso zanjado ahí por esas torres Los Héroes que van a generar áreas de sombra y se van a construir, se van a elevar 4 veces tal vez el tamaño que tienen los edificios públicos. Entonces eso es terrible. También está, por ejemplo, obviamente Juan Borges, con el edificio Copelec, de los años 60. Pero también hay otro arquitecto que pasa piola, que, que es Germán Rodríguez Arias, que era el arquitecto catalán de la GATEPAC española, que construye la casa de Neruda, pero que también llega a Chillán y construye el cine central donde está el Teletrack y el Music Hall. Entonces hay una dimensión ahí, pero yo dice, bueno, y esa enorme ballena donde estaba el cine central es Germán Rodríguez Arias. Entonces, tú colocas Germán Rodríguez Arias, o colocas Juan Borges, o colocas a Tío Urbaine, son arquitectos que no solamente salen de Chillán, de Ñuble, de Santiago, de Chile, sino que están en la historia de la arquitectura mundial. Entonces, y el modelo constructivo, que es la arquitectura moderna, es aquello que hoy día nuestras inmobiliarias y nuestros parques de automotrices y de estacionamiento están echando abajo. Entonces, sin duda hay algo que la memoria reciente, ¿cierto? Entonces, claro, eso desde la perspectiva patrimonial. Desde la perspectiva afectiva, eh, está esto que te digo, que la lectura cronotópica que uno después empieza como a leer en aquellos lugares de la ruina, aquello que fue, ¿te fijas? Y pasa como en las catástrofes. Uno empieza como a rememorar, a buscar la imagen, la foto, eh, la memoria, como un pequeño vestigio para vincularnos al paisaje.
Entonces, sí, esa calle no solamente tenía la arquitectura, tenían las personas. Don Mario Gatica, por ejemplo, uno de los últimos músicos que yo conocí ahí, que tocaba el piano en el Portal Rojo, y lo conocí a él porque era amigo y tocaba junto a un gran amigo mío, que era don Francisco Marcial Stay, que era un viejo que tocaba bandoneón. Y tú te preguntas, ¿qué hace un viejo que toca bandoneón en Chillán? Y él había llegado a Chillán porque él había nacido en la calle San Camilo en Santiago, había tocado una de las dos orquestas típicas que existieron en Chile, que es la orquesta típica de Arce, y él lee que en un lugar del sur de Chile necesitaban un músico de lunes a domingo. Chuta. Ese lugar se llamaba Las Tinajas y era en Chillán Viejo. Y él se viene y se queda a vivir acá y se enamora nuevamente y se casa y tiene hijos y se quedó en Chillán varado, ¿te fijas? No, Viviendo su resto de vida acá en esta ciudad. Luis, ¿qué está pasando ahora en otros barrios en relación a esto de que la gente en pandemia se puso a tomar pinceles, a practicar instrumentos, a crear, a hacer otras cosas? A eso me refiero también. ¿Con qué has visto tú? ¿Qué se cuenta? ¿Cuáles son los signos que están prontos a la subversión, artísticamente hablando? A ver, yo creo que ha habido un auge de la ilustración hoy día, ¿ya? Creo que es propio porque Ñuble, no teniendo una escuela de artes visuales, sí tiene una escuela de diseño. Mira, hay un mago, parece que alguien dijo algo. Tiene una escuela de diseño y, y esa escuela de diseño, también se me cayó el vaso, mira. Y esa escuela de diseño tiene una muy buena factura de ilustradores, ¿ya? Entonces, a nivel territorial, pienso no solamente en Chillán, pienso en Chillán Viejo, pienso en San Carlos, pienso en Pinto. Hay buena producción de obra gráfica vinculada al campo de la ilustración. Por otro lado, en Ñuble también ha habido un auge de talleres de grabado. En Ñuble tenemos cerca de 6 talleres de grabado hoy día. Eso habla muy bien de la escena gráfica. Y cuando hablo de talleres de grabado, hablo de que cada uno de esos espacios también tiene una pequeña prensa o dos prensas para trabajar. Entonces hablo de talleres de artistas, talleres colectivos, talleres institucionales, donde se está desarrollando la práctica de la gráfica. Por otro lado está también esta idea del muralismo, también como una especie del muralismo graffiti vinculado al spray, que obedece también a una dinámica más contemporánea y que también eh, está en este límite entre la subversión y la institucionalidad, ¿te fijas? Entonces, por un lado a veces son contraculturales, pero por otro lado trabajan apoyado por fondos públicos y se trabaja también, ¿te fijas? Entonces, en esa dimensión como que, claro, hay como varios procesos de prácticas artísticas. Muy Y bien. si vamos al lugar más radical, yo diría que hoy día el campo de la performance, eh, el campo de técnicas como el collage, que son más periféricas a nivel de operación técnica y operación de sentido, uno pudiera decir que son como las prácticas contraculturales por excelencia, las que están haciendo hoy. Vamos a estar atentos. Bueno, Luis, Entonces, se nos pasó la caña. chuta, a mí se me cayó la caña. Además, eso fue un cañazo total. Bien. Bueno, se nos va el tiempo. Luis, te quiero agradecer por participar en esta primera sesión del segundo ciclo de Arte y Política. Espero que sigamos conversando y hay mucho que decir, muchas historias de Chillán, del grabado y de lo que sea, porque todo es resistencia, todo es contracultura en estos momentos y todos somos signos también, listos para la subversión.
Así que Así es, vamos pues. a hacer. Muchas Ya, gracias pues. nuevamente y le agradecemos a la gente que está viendo este video. Esto ha sido Caña Política, primera sesión, segundo ciclo de arte y política. Que estés Bueno, muy bien. desde la Casa de la Sur te mando un abrazo fraterno y esperemos que no se nos caiga la caña nuevamente y nos vamos a hacer un saludo ahí. Un abrazo grande, chao. Un abrazo grande. Chao, chao.